tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar un suéter, un buzo fácil y sencillo. Lo vamos a realizar con solo grannies de diferentes tamaños, de diferentes colores. Entonces, en mi caso, antes de darle las medidas, yo trabajé este suéter con unos hilos. Tengo muchísimos hilos aquí en la casa y quería hacer un suéter con hilos. Entonces estos son los colores. Este hilo es delgado, es delgadito. Para los grannies del centro, yo utilicé aguja de 4. Y para los grannies grandes, o sea estos, yo utilicé aguja de 5,5. Entonces, la medida es, ya como todas saben, alrededor de nuestro cuerpo. Digamos, estas son las axilas, levanto los brazos, le digo a alguien que me tome la medida y lo que debo de hacer es alrededor tomarme la medida sobre nuestro pecho. Entonces hay que dejar un poco suelto porque es un suéter, es una blusa y en mi caso quiero que me quede un poco ancha, no la quiero ajustada. Entonces que quede sobre el pecho, que quede un poquito suelta. Mi medida fue 100 centímetros, como ya sabemos hay que dividirla en dos porque serían 50 adelante y 50 atrás. Entonces esta es la parte delantera o trasera, como ustedes deseen. Lo otro, el ancho de la blusa me dio 50 y de largo me dio 56. Entonces esa es la medida de mi blusa. Las mangas las vamos a más adelante, cuando estemos más adelantaditas, yo les digo cómo hacer las mangas y la medida también. En mi caso, para esta parte utilicé 4 grannies de diferentes colores y deben ser del mismo tamaño. Estos grannies deben ser del mismo tamaño. Yo utilicé este que es un granny clásico normal, este es un básico, esta es una flor básica y este es un círculo. Así los utilicé. Yo con el hilo, estos grannies los tejí con aguja de 4 y tratando de llegar a la misma medida. Miden 12 centímetros los grannies. Mide 12 y mide 12. Para que no se me haga tan extenso el video para hacer este granny, este granny, este granny y este, en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de los 4 grannies y también en el primer comentario fijo les dejo los 4 links de estos para que vayan, realicen los grannies ya con más tranquilidad y ya puedan lo que es solamente hacer el armado de nuestro saco. Ahora, para los lados, o sea, para esta parte, yo realicé este granny. Este granny es el granny clásico normal y lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Y este lo tejí con esta aguja de 5,5. ¿Cuántos grannies necesitamos? En mi caso yo utilicé 3 por esta parte, 3 por esta otra, son 6. Y del otro lado serían 12. Entonces en total de los grannies grandes vamos a necesitar 12. Y de los pequeños vamos a necesitar 8. 1, 2, 3, 4, 8. Entonces 4 adelante y 4 atrás. Bueno, ya depende de cada una de ustedes cómo deseen hacer el suéter, si lo quieren solamente con este granny en la mitad o con este o con todos, también los colores, eso ya va al gusto de cada una de ustedes. Entonces, por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, este es mi suéter, esta es la parte delantera, les voy a indicar cómo lo vamos a coser para que nos quede bien. Mis medidas fueron 50 centímetros de ancho y 56 de largo.
Yo lo que hice fue jugar con los grannies para completar la medida que yo quería. En mi caso, yo realicé estas 4 líneas para completar los 50 centímetros. Si ustedes gustan, pueden hacer de pronto una vuelta más con el granny o 2, dependiendo del tamaño, o realizar los puntos altos que deseen para así alcanzar el tamaño. Ahora, aquí yo tejí punto alto. Ustedes pueden tejer punto medio, punto bajo, como ustedes gusten. Pueden jugar con los colores, pueden hacer tonos pastel o de un solo tono, como quieran. ¿Qué hice? En este caso, yo cosí estos 3 grannies. Entonces, lo cosí de acá y lo cosí de acá. Cuando me quedó la hilera, lo que yo realicé fue punto alto, me fui haciendo punto alto hasta llegar hasta el otro extremo. Y me fui con el color rosa y el color morado. Entonces, hice una línea de rosa y después hice una línea de morado. Y hasta aquí me quedó la primera parte de mi suéter. De igual manera acá, tejí hasta acá. De aquí a acá hay 77 puntos altos. De igual manera los voy a hacer aquí y obviamente en la parte de atrás de mi suéter. Tiene que estar las medidas perfectas. Ahora, para que los grannies me casaran perfectamente con esta parte y con esta parte, lo que yo realicé, y les voy a indicar cómo los uní, es, este es mi granny y aquí comencé con un punto alto. Después, aquí y acá hice punto alto, una línea de punto alto, una línea de punto alto y lo cosí. Después, una línea de punto alto, una línea de punto alto y lo cosí. Y aquí una línea de punto alto, una línea de punto alto y lo cosí con este. Y al final solamente hice una línea de punto alto. Ya cuando tenía cosido toda esta línea, lo que hice fue, me fui por esta parte haciendo puntos altos hasta completar los mismos 77 que realicé acá. Entonces hice una fila de café claro y una fila de amarillo. Y después ya sabemos que derecho con derecho y cosí esta parte y los cosí de esta parte. Creo que aquí se observa la costura. Y lo cosí para unirlo con este. Y así me quedó la primera parte. De igual manera lo realicé de este lado. Entonces vamos a continuar, vamos a iniciar cosiendo nuestros grannies grandes y después vamos a coser los grannies pequeños y al final vamos a hacer las hileras. Y ya después más adelante hacemos nuestras mangas. Por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar a coser los grannies grandes. Recuerde que son 3 que debemos coser, o sea, esta línea sería aquí. 1, 2 y aquí coseríamos el otro que sería este y serían 3. Recuerden que los grannies se pueden coser obviamente con aguja de crochet, perfecto. Yo voy a coserlos y tengo que estar el derecho con el derecho, que sería este, derecho con derecho. Entonces los vamos a unir, aquí queda el derecho, aquí queda el derecho y el revés queda por fuera. Yo ya tengo aquí mi aguja enhebrada y tengo ya con el nudito. Entonces voy a iniciar aquí en la punta, voy a tomarla toda para asegurarlo. Y voy a hacer un nudito para asegurar mi tejido y que después con alguna lavada no se me vaya a soltar.
Y ahora sí vamos a comenzar a coser. Recuerden no coser tan apretado para que no se nos dañe nuestro tejido y nos quede así arrugado. Entonces vamos a iniciar y vamos a tomar esta parte con esta parte. Las dos, las de afuera. Vamos a tomar las dos de afuera. Esta parte con esta parte. Nuevamente. Esta parte con esta parte. Esta parte con esta parte. Vamos acomodando que nos quede perfecto. Obviamente como de la misma medida, todo tiene que casar perfectamente. Entonces así es. Esta parte con esta parte. Esta parte con esta parte. Esta con esta. Esta con esta. Esta con esta. Y así me voy hasta llegar a esta parte. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya voy llegando a mi final. Y vamos a hacer esta con esta. Esta con esta. Y aquí en la puntica, entonces sería hacer nuestro nudito. Ahora, vamos a abrirlo. Por la parte del revés, vamos a ingresar nuestra aguja en la mitad de la costura donde realizamos, donde cosimos. Y hacemos esto. Y cortamos. Y ya ahí perdemos el hilo, no hay necesidad de... Y así es como nos queda. Ahora, ya tenemos esta parte. Ya tenemos dos cuadros. Y aquí faltaría el tercero. Entonces, de igual manera. Este es el derecho. Este es el derecho. Entonces, derecho con derecho. Y aquí queda el revés y el revés. Y de la misma manera vamos a coser toda esta hilera y ya completaríamos los tres cuadros. Bueno, ya cosí mis tres granes y así es como queda. Recuerde que son 4 juegos de 3 granis grandes, porque son 2 para la espalda y 2 para el delantero. Entonces aquí ya tengo cosido este y aquí también está cosido, pero me adelanté y cosí esta parte, perdón, tejí esta parte. Entonces así es como nos va a quedar. Y quería mostrarles, entonces, aquí como pueden ver, aquí están los 3 granis grandes y solamente realicé estas 2 vueltas en este. Bueno, por lo pronto nos vamos a concentrar en este. Entonces yo lo que hice fue tejer 2 líneas de puntos altos, una de fucsia y una de morada. Aquí ya adelanté un pedacito y vamos entonces a iniciar aquí. Bueno, entonces vamos a iniciar por nuestra parte derecha de nuestros granes ya cosidos y voy a iniciar por esta parte. Me voy a ir por todos los 3 granes
de esta manera y vamos a tejer puntos altos. Ya depende del gusto de ustedes si desean punto medio, punto bajo, como gusten. Yo voy a iniciar con mi color rosa porque quiero que me quede igual. Ya de ustedes depende el color que gusten y las vueltas que deseen hacer. Voy a asegurar mi hilo como siempre y voy a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Entonces iniciamos y en cada espacio vamos a hacer un punto alto. En este espacio, punto alto. Aquí un punto alto. Me voy aquí, hago un punto alto. Me dirijo aquí, hago un punto alto. Y me dirijo aquí, hago un punto alto. Me dirijo aquí, hago un punto alto. Y hacemos un punto alto. Entonces, voy a iniciar por todo esto haciendo 77 puntos altos y luego voy a hacer otra línea de puntos altos pero con el color morado y me voy así por todo el granny hasta llegar acá. Aquí también tengo 77 puntos altos. Entonces la idea es hacer una fila de rosa y una fila de morado. Cuando termine la fila de rosa y morado, volvemos. Bueno, ya terminé los dos lados del frente. Ya tejimos las dos filas de puntos altos y así es como nos queda. Entonces esto lo dejamos ahí en espera y ahora vamos a iniciar lo que es la parte de la mitad de los grannies. Ya regresamos. Bueno, ahora vamos a iniciar con nuestros grannies pequeños. Entonces el orden mío sería así, sería este, después sería este y de última sería este. Entonces aquí voy a iniciar a hacer una fila de puntos altos, como les indiqué al comienzo. Yo voy a utilizar aguja de 4, que fue la misma con la que tejí estos grannies. Recuerden que ustedes pueden utilizar el material que deseen, ¿no? Lana, hilo, lo que gusten. Bueno, entonces vamos a iniciar aquí en esta puntica, vamos a iniciar, como ya les comenté al comienzo, aquí sería solamente una fila de puntos altos. Entonces aquí me voy con 3 cadenas. Entonces, 1, 2 y 3, que ya me representan un punto alto. Ahora, en cada cadena vamos a hacer un punto alto. Entonces, acá, punto alto. Acá, un punto alto. Acá, un punto alto. En cada punto alto realizo un punto alto. Y así me voy hasta llegar al otro extremo. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya llegué a mi esquina y solo me falta hacer un punto alto. Voy a hacerlo acá. Y hago un
punto de seguridad, una cadena de seguridad y vamos a cortar. Y entonces así es como nos va quedando. Ahora aquí voy a hacer puntos altos, la misma cantidad que tengo acá, voy a hacer punto alto café, como en este caso, quiero que me quede igual, entonces aquí voy a hacer punto alto café, punto alto amarillo, y cuando tenga estos dos, entonces vamos a coserlo con este granny. Entonces cuando termine estas dos vueltas, volvemos. Bueno, entonces ya tejimos esta parte con punto alto y aquí abajo las dos hileras que están exactamente igual que esta. Ya tejimos nuestras dos líneas de punto alto. En la mía es café claro y amarilla. Ahora el consecutivo sería este granny, que sería este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Derecho con derecho y los unimos acá. Los organizamos de que queden bien y vamos a empezar a coser esta parte. Yo ya tengo mi aguja con mi hilo y vamos a iniciar. Entonces me dirijo a esta esquinita con esta y vamos, mira, ahí queda perfecto. Entonces me dirijo a esta esquina y me dirijo a esta y vamos a hacer un nudito para asegurar nuestro trabajo. Ya tiene el nudito acá y ahora vamos a hacer otro nudito acá. Y nos vamos. Entonces, este con este, aquí este con este, las dos de los lados de afuera, o sea, de este lado y de este lado, los de adentro no. Entonces, este con este. Este con este. No hay que apretarlos tan fuerte. Este con este. Este con este. Y así me voy por toda esta parte hasta llegar aquí. Bueno, ya terminé el consecutivo. Entonces así es como nos quedó. Entonces aquí tenemos este. Ya los cosí y ya hice absolutamente todo. Aquí solamente es una fila de puntos altos. Y yo me adelanté y realicé la parte de este lado. Entonces hice una fila por todo esto, una fila de puntos altos que sumen 77 de color café claro y realicé otra fila de puntos altos de color amarillo. De igual manera en esta parte vamos a iniciar realizando 77 puntos altos hasta llegar hasta acá de color café claro como esta parte y después hago otra hilera de 77 puntos altos por todo esto de color amarillo. Entonces cuando tenga este lado regresamos. Ya terminé de tejer esta parte y esta parte. Entonces aquí nos quedó café con amarillo en todo el lado. Esta es la mitad de nuestro suéter. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos esta parte y vamos a colocar la otra que realizamos al comienzo. Entonces ya sabemos que es derecho con derecho. Vamos a colocarlo que casen perfectamente bien. Aquí vamos a empezar a coser todo esto.
hasta llegar acá. Y casa, mira, perfectamente casan bien. Entonces, yo aquí tengo mi hilo y como cosimos el granny, estos grannies, vamos a coser estos. Entonces cojo mi aguja, me paro acá y me paro aquí, que es el inicio de los 3 puntos altos. Me voy con un nudito para asegurar mi labor. Y de aquí en adelante, entonces vamos a coser esta parte con esta parte, igual que hicimos con los grannies. Vamos a coser. Sin apretar, entonces este lado y de este lado. Y ya como ustedes saben, nos vamos cosiendo por toda esta hilera hasta llegar acá. Y después de coser esta parte, entonces vamos a hacer lo mismo con este lado. Entonces ya tenemos la otra parte, derecho con derecho, unimos y de igual manera vamos a coser todo esto hasta llegar hasta acá. Todo esto vamos a coser de igual manera. Entonces cuando tenga cosido mi parte delantera, volvemos. Bueno, ya terminamos de coser, así es como nos quedó y de este lado también. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra aguja y nos vamos a parar en esta partecita, aquí en la punta, donde comienza aquí. Nos vamos a parar y vamos aquí a asegurar y vamos a subir con 3 puntos altos, perdón, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a hacer una cadena más y aquí nos dirigimos y vamos a hacer exactamente la misma puntada, pero hasta acá. Vamos a hacer 2 hileras solamente para darle altura a nuestro abuso. Entonces vamos acá. Vamos 3 puntos altos en el mismo espacio. Cadena de separación, me dirijo al próximo. Me dirijo al próximo. Y solo haría hasta acá. Solo haría estas 3. 1, 2, 3. Ahora subo y hago nuevamente otra filita del mismo tejido hasta esta parte. De igual manera lo vamos a hacer acá. Entonces sería hasta acá. Bueno, ya cosí mi parte delantera con la parte trasera. Así es como nos queda. Recuerde que aquí hicimos 2 filitas de punto granny pequeñitas para darle un poquito de alce y de forma a nuestro tejido. Entonces ya lo cosí de esta parte. Aquí tiene el separador que nos indica que es la mitad. De igual manera en esta parte. Ahora voy a pasarlo todo al derecho. Listo, ya lo pasé por el derecho y ahora ¿qué vamos a hacer? Primero, yo me tomé
la medida alrededor de mi brazo, la parte de arriba, de esta manera, y me dio 30 centímetros. Entonces, como ya sabemos, hay que dividirlo en dos. 15 por un lado y 15 por debajo. Entonces 15 arriba y 15 abajo, 15 centímetros. Entonces medimos, como me dio 30, medimos 15, que aquí están, y del otro lado también. Entonces 15 por un lado y 15 por el otro me dan 30. Lo siguiente que vamos a hacer es coser toda esta parte hasta llegar a mi separador, que sería este. Entonces vamos a coser toda esta parte y vamos a coser toda esta parte hasta llegar a nuestro separador. Entonces, cuando ya esté cosido, vamos a iniciar con las mangas. Vamos a coserlo, ya sabemos cómo, derecho con derecho, y empezamos a coser esta parte y empezamos a coser esta parte. Cosemos siempre por el revés. Y entonces ya regresamos. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con nuestra manga. Yo ya realicé la de este lado y así fue como me quedó. Recuerda que la manga la pueden hacer como gusten, 3/4, corta, larga, si la quieren hacer de un solo tono o en colores, ya depende del gusto de cada una. Alrededor de mi manga fueron 11 puntos grandes. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estos mismos 11 los vamos a hacer en esta manga para que quede exactamente igual a esta. De largo en puntos, en filas, fueron 30 filas, y ya les digo en centímetros, perdón. En centímetros fueron, ya pongo aquí, fueron 40. Y entonces esta sería la medida. Entonces vamos a empezar a tejer nuestra manga. Bueno, yo ya aseguré mi hilo y vamos a subir entonces con 3 cadenas. Recuerden que siempre al iniciar una manga, cuando la vamos a hacer así en redondo, siempre vamos a comenzar por el lado de la axila, siempre, para que no se note. Y aquí ingresé al primer espacio para realizar los 3 puntos altos. Entonces aquí vamos 2 porque estas 3 cadenas representan un punto alto y nos vamos con 3 puntos altos. Ahora, cadena de separación, me dirijo al siguiente espacio y seguimos. Seguimos exactamente igual el tejido, tal cual como está. Como si estuviéramos tejiendo un grane. Aquí hacemos cadena de separación y si se dan cuenta, aquí está el espacio, nuevamente aquí 3 puntos altos. En esta puntada no hay pierde. Punto de cadena de separación y aquí en el otro espacio 3 puntos altos. Aquí en este espacio cadena 3 puntos altos. Y así nos vamos alrededor de nuestra manga hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya realicé mis 11 grupitos de punto granny y ahora solamente me queda hacer la cadena de separación y punto deslizado. Ahora me voy a dirigir a esta parte con punto deslizado para llegar a este espacio.
Y nuevamente vamos a hacer lo mismo. 3 cadenas para subir, representan un punto alto. En el mismo espacio, 3 puntos altos. Cadena de separación. En el espacio siguiente, lo mismo, 3 puntos altos. Cadena de separación. Y en el mismo espacio igual. Y así nos vamos alrededor de nuestra manga hasta completar el largo que ustedes deseen. Entonces, cuando terminemos las mangas, volvemos y solo faltaría realizar el cuello y la parte de abajo del suéter. Bueno, ya terminé mis mangas y así es como me quedaron. Ahora nos falta la parte de abajo. Yo me adelanté y realicé una fila de punto granny alrededor de todo mi buzo o suéter, alrededor de todo el suéter. Y así es como me quedó. Esta es la parte de abajo. Solamente le voy a hacer una pasada, no más. Y entonces vamos a hacer exactamente lo mismo aquí en el cuello. Entonces yo ya aseguré mi hilito en este espacio y aquí vamos a seguir con el punto granny, exactamente igual. Entonces vamos a subir con 3 cadenas que ya sabemos representan un punto alto. Entonces 1, 2 y 3. Me dirijo en el mismo espacio y voy a realizar 2 puntos altos más. Cadena de separación. Me dirijo a este espacio y vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces 1, 2 y 3 en el mismo espacio. Vamos a hacer cadena de separación y en este caso me dirijo a este espacio. Vamos a hacer ahí en ese espacio 3 puntos altos. Entonces 1, 2 y 3. Cadena de separación. Ahora vamos a jugar aquí con los espacios. Entonces aquí vamos 1, 2, 3. Entonces pensaría que en esta parte, aquí en este espacio, voy a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a hacer una cadena de separación. 1, 2 y 3. En este espacio, aquí, vamos a hacer los 3 puntos altos. Entonces me dirijo acá y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de separación y aquí ya nos quedaría mucho más fácil porque aquí ya empieza una puntada. Entonces vamos a hacer 1, 2, en la tercera cadena 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de seguridad, perdón, cadena de separación y nuevamente 1, 2 en el tercer punto alto, 1, 2, 3. En el tercero, 3 puntos altos. En el mismo espacio.
cadena de separación y nuevamente 1, 2, 3. En el tercero nos vamos y nuevamente 3 puntos altos. Y nuevamente aquí sería 1, 2, 3, aquí haríamos 3 puntos altos, cadena de separación, 1, 2, 3, aquí haríamos los 3 puntos altos, 1, 2, 3, aquí haríamos los 3 puntos altos, 1, 2, 3, aquí haría los 3 puntos altos, 1, 2, 3, aquí haría los 3 puntos altos, 1, 2, 3, aquí haría los 3 puntos altos, 1, 2, 3 y aquí está el espacio y haríamos los 3 puntos altos y ya aquí es mucho más sencillo porque ya están los espacios. Mira, ya están los espacios. Bueno, y así nos vamos a ir alrededor de todo nuestro cuello. Por esta parte, así alrededor, hasta realizar las vueltas que ustedes deseen, ya de acuerdo al cuello que ustedes hayan elegido, si lo quieren cerrado, si lo quieren más abierto, ya como ustedes gusten. Y hacen las vueltas que ustedes desean, en esta parte como en esta parte, como en la parte de abajo del suéter. Yo de mi parte realicé solo una vuelta, ya si ustedes quieren hacer 2, 3, 4, ya depende de cada una. Y solo me faltaría esconder todas estas hebritas que ustedes ven por acá, esconder todas las hebritas y no sería nada más. Bueno, de mi parte esto sería todo. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir y comentar, pero sobre todo darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Ana Crochet y Namaste. Bye.